Bueno, ya estamos más que preparados para escuchar el testimonio de nuestra amiga Marta Camacho, que nos ayuda, por cierto, en las transmisiones que hacemos aquí los miércoles y los sábados, y que gentilmente accedió a venir esta noche y compartir lo que Jesús está haciendo en la vida de ella. Porque la Biblia dice en Primera de Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pero por supuesto, para nosotros poder decir lo que Jesús está haciendo en nuestra vida hoy, tenemos que pues escuchar un poco o decir un poco lo que nosotros vivimos antes de Cristo. Así que Marta, es un privilegio tenerte acá en casa. Bueno, todos los miércoles y los sábados lo hacemos, pero hoy compartiendo tu testimonio. Buenas noches nuevamente, Rupert. Buenas noches a los que están del otro lado de la cámara. Sí, es un placer, de verdad, el poder compartir lo que viví antes de convertirme y todo lo que Dios ha hecho desde entonces, cómo ha ido cambiando mi vida y sobre todo mi forma de ser, mi forma de ver las cosas totalmente diferente a como ¿Vos sos cédula qué? ¿2 o 1? Uno. 1. ¿Naciste aquí en San José? Nací en San José, sí, señor. Bueno, contanos un poquito precisamente sí, de cuando eras niña. Sí, yo cuando era niña, mi primera infancia fue una niñez muy, muy, muy feliz. Realmente yo tengo muy lindos recuerdos. En ese tiempo, cuando estaba más chica, tenía 2 hermanos, éramos 3. Mi hermana mayor era como una segunda mamá, porque siempre andaba detrás de nosotros, cuidándonos, vigilándonos e incluso acusándonos. Mi hermano menor y yo éramos muy, muy unidos e incluso éramos compañeros en el maternal de 2 y 3 años, yo era un año mayor que él, y éramos bastante unidos. Desde muy pequeña, desde que tengo memoria, mi papá ha sido una figura muy importante en mi vida. En esa época, bueno, toda la época todavía, yo creo que estas alturas soy como muy, muy unida a él y es una figura muy, muy importante en mi vida. Para mí él siempre ha sido, o siempre fue, sobre todo en ese tiempo, un deleite el poderlo obedecer. Él no podía ni pensar en querer algo porque yo ya estaba buscando el poderlo complacer. Qué bonito. Sin embargo, bueno, esta es mi hermana y yo, con el tiempo crecí yo, creció la familia, ya tuve vinieron otros hermanos, la familia es una familia grande, somos 6 hermanos del matrimonio y papi tiene 2 hijos más, uno de ellos se crió con nosotros, es prácticamente un 7º hermano para nosotros, el otro es bastante menor. Sin embargo, en esta época, ya digamos, empezando la adolescencia, sucedieron cosas en mi vida en donde esa alegría, ese gozo, ese gozo que tenía de niña, la inocencia de niña se cambió por una amargura y un enojo bastante profundo. Fueron cosas bastante duras. También coincidentemente la familia, también mis papás empezaron a tener problemas en su matrimonio bastante fuertes y terminamos siendo una familia disfuncional, una familia donde las cosas no marchaban como tenían que ser. Gracias a Diosito, que en ese tiempo ni siquiera sabía ni consideraba su existencia, encontré la natación. Para mí la natación fue un refugio, fue mi vida desde los 12 años más o menos, es que la natación fue algo sumamente importante. Sin embargo, bueno, en esa época la natación hizo que yo no cayera en algunas cosas equivocadas que ya mis compañeros de colegio empezaban a tener. Sobre todo aquellos compañeros a los que yo admiraba, yo solía admirar mucho los chicos malos del colegio, los compañeros más mal portados eran así como los héroes. Como mis héroes, exactamente. No había intervenido porque quería escucharte y creo que
Bueno, cada uno tiene un testimonio. Es precioso cómo Dios va llevando a cada persona a los pies de Él, va alumbrando, precisamente porque todos tenemos una necesidad, Marta. Todos los seres humanos venimos a buscar amor y sentido de pertenencia. Entonces, si en el hogar, bueno, los papás nos tratan de dar lo mejor, pero como lo dijiste, llega el momento en que ya eso no es suficiente. Entonces salimos a buscarlo y tristemente en el grupo equivocado. Exacto. Yo, gracias a Dios por la natación, porque eso me alejó de cosas, quién sabe qué hubiera pasado si yo tomo esas costumbres, pero bueno, mi natación se convirtió en cierta forma en mi religión. La familia… Que todavía, disculpa, y todavía nadas, ¿verdad? Sí, pero ahora, bueno, como voy a contar ya no más a nivel adelante, profesional. Tuve que dejar la natación y ahora vuelvo con una perspectiva muy diferente a lo que tenía anteriormente. Mi familia sí era, pues, había bastante problemas, era muy disfuncional, pero como que también había y sigue habiendo mucho amor, o sea, nos apoyamos, nos amamos mucho entre los hermanos, mami, papi, ahí está eso, a pesar de que Dios nunca estuvo presente en la familia. O sea, sí. Es lo que la Biblia llama afecto natural. Exactamente. Afecto natural. Ese afecto natural ha existido y sigue existiendo en mi familia bastante fuerte, pero sí no existía, nunca estuvo presente ese Dios maravilloso que gracias a Él hoy día conozco. Claro. Recuerdo que la primera persona que me habló a mí de Dios, o por lo menos la primera persona que yo recuerdo que me haya hablado, que me haya dicho insistentemente, increíblemente fue una compañera que saludamos hoy, a Marcela. Esta compañera, cuando teníamos 8 años, 8, 9, lo más, no creo que ni 9, eran 7, 8 años, estábamos creo que en tercer año de la escuela, en donde ella, la recuerdo clarito, insistiéndome, casi acosándome a que creyera, pidiéndome, rogándome que creyera en Dios, y yo muy orgullosa de decirle que no tenía por qué creer y que no iba a creer. Recuerdo clarito la tristeza de ella y la insistencia. Creo que nos está viendo, espero que nos esté viendo, y ya se lo he agradecido, pero realmente es algo que uno agradecerá toda la vida. Esa vocecita de ella, cree en Dios, me persiguió por 35, 40 años, en donde cuando tenía alguna dificultad, estaba esa vocecita de ella, de esa niña pidiéndome y rogándome que creyera en ese Dios que hoy conozco y que es maravilloso. Con el tiempo, si bien es cierto que la natación me sacó de esa vida equivocada en la que muchos adolescentes caen, en la que es, digamos, lo más común durante la adolescencia, ya en mi adultez, inicios de mi adultez, caí en otras cosas que tal vez incluso un poco peligrosas. Y bueno, el orgullo fue increíblemente grande. Yo, sí, desde muy chiquita descubrí problemas en la lectura, pero paralelo a eso descubrí mi facilidad para los números. Diego, es que es amigo de Marta también. Taquito, ya me ataco, creo que lo estaban llamando. Gracias. Es que él pone mucha atención cuando tenemos un invitado. Recuerden que estamos en la casa, esta es su casa, este es nuestro hogar y bueno, generalmente él no se sube a los sillones. Ok, entonces bueno, con esta interrupción les contaba que yo tenía problemas de lectura, pero en los números era como, tenía una habilidad muy natural y me fascinaba. Hay mucha gente que es así, que tiene habilidad en los números, pero que les cuesta leer, o viceversa, ¿verdad? Yo era de las que los números le fascinaban, las letras no. Para mí era muy frustrante no poder leer, incluso… yo a mi hijo nunca o pocas veces le leí un cuento por la dificultad que tenía con la lectura. Pero estaba en una escuela, en un colegio en donde la matemática era la materia estrella. Y entonces empecé a tener cierta fama de inteligente y llegué a creérmela. Y el orgullo empezó a ser
loco en mi vida, además de que mi familia es una familia donde hay un matriarcado, es muy fuerte el dominio de la femenino, es muy fuerte, digamos, mami siempre ha sido una mujer muy fuerte y todas las hijas somos y eso fortalece o hace todavía mayor el orgullo que yo tenía. Este orgullo, bueno, con el tiempo, como dije yo, a mí me fascinaba hacerle caso a papi, pero una vez, creo que la primera vez fuertemente que no le hice caso a mi papá, me casé relativamente joven, un matrimonio que no duró mucho, duró poquito más de los 3 años, me casé con un hombre que prácticamente no conocía. Creo en cierta forma que fui huyendo de los problemas que había en la casa, creí que haciendo mi propia casa, así al azar casi, iba a lograr esa felicidad que buscaba. Me divorcié, como digo, poquito más de los 3 años, y de ese divorcio yo salgo destrozada, hecha de verdad bueno, el orgullo pisoteado, anímicamente caída, pero tenía que mostrarme fuerte, y además ese orgullo que tenía, ese empoderamiento femenino, si se quiere, hizo que más bien digamos, que hiciera un rebote. O sea, caí realmente destrozada, y donde fui recuperándome, me empoderé al grado de que el orgullo fue demasiado grande. Y tanto, Rupert, que cuando ya yo empecé a crecer, bueno, aquí hay algunas fotos de cómo fui creciendo, donde de las cosas que tenía, por ejemplo, es que fui la única mujer en la carrera de ingeniería eléctrica, prácticamente en toda la carrera éramos 5 mujeres, en pocas materias tuve compañeras, entonces eso me hacía sentir como que yo era todavía mejor, y todavía ese orgullo fue creciendo y creciendo increíblemente en una forma muy fuerte, hasta, pero, o sea, yo me mostraba como muy poderosa, pero cuando llegaba la soledad de la noche, cuando llegaba a mi casa, me atacaban los miedos, me atacaba la soledad, me sentía triste, me sentía sola, y me vi en varias ocasiones pidiéndole a ese Dios en el que no creía, a ese Dios en el que negaba y que toda la vida había negado, que me diera compañía. Obviamente Dios no me dio la compañía que yo estaba pidiendo, porque lo que estaba realmente quería o que le pedía era un compañero, un esposo. En realidad no estoy segura si en ese momento quería esposo, pero le pedía un compañero. Yo con mis fuerzas lo empecé a buscar también. Y llegó uno de los mayores tesoros, comparable únicamente con el gozo de la salvación, el gozo de saber que voy a pasar la eternidad con Cristo. Llegó mi hijo, ese gran tesoro, bueno, que ahí está, ahí lo vemos, bueno, yo con pancita. Pero y ya luego, no está de ese tamaño, no. Ese ya no está de ese tamaño. ¿Qué mide de Miguel? hecho, ¿Cuánto mide Miguel? 1,90 m. Sí, es bien alto. Sí, de hecho ese tamañito de bebé, ese recién nacido, ese tenía días de nacido, desde que nació grandote, nació y nunca dejó de ser grande. Marta, él te trajo muchas alegrías, entiendo que estabas pasando una época muy dura, muy difícil, y Dios está maravilloso que te hizo un regalo precioso, porque los hijos son un regalo maravilloso, pero definitivamente una esposa, un esposo, un hijo, una hija nos traen gozo, alegría, pero no puede traer la plenitud. Me imagino que en ese momento, por supuesto, te abocaste con todas tus fuerzas a sacar adelante a ese niño, sacar adelante tu vida, había un incentivo, pero todavía faltaba algo. Rupert, sí, bueno, no tenía pensado contarlo, pero efectivamente él me amarró a la vida, porque efectivamente yo en varias ocasiones
le perdí el sentido a la vida y no quería, no le veía sentido, no veía hacia dónde ir. Y él era el que me ataba, ese fue mi raíz a la vida, el que me mantuvo viva. Incluso él, él tuvo una mamá emocionalmente desubicada totalmente. Él tuvo un papá totalmente ausente, claro. Y él obviamente tuvo también algunos problemas fuertes emocionales que yo no sabía cómo manejar. Claro, claro. En donde hacía falta un papá que estuviera guiando también. Y una mamá estable también, claro. O sea, Claro. En realidad este chico, que es parte de lo que yo digo, tiene que existir un Dios para cuando yo lo veo a él, lo maravilloso que está. Fue criado por una mamá emocionalmente baja, ¿verdad? Y sin un papá presente. Entonces, sí, efectivamente, precisamente por esos problemas de él, donde yo veía y no sabía cómo sacarlo adelante en esa situación, me vi por segunda vez pidiéndole a Dios que tomara control de todo. Y aquí, esta vez, Dios sí respondió. Respondió, pero yo le dije que no. Respondió que fue la primera vez que yo escuché, que me contaron el plan de salvación. Yo estaba tan perdida y tan lejos de… Respondió Dios poniéndote al frente a una persona que te habló de la palabra, que te habló de Jesucristo, que te habló del gozo de la salvación, pero dijiste que no en ese momento. Exactamente, era mi jefe en ese momento. Bello me invitó a almorzar a la casa, nos invitó a Miguel y a mí, él tiene hijos de la edad de Miguel, mientras los chicos jugaban, él junto con la esposa me plantearon el plan de salvación, me hablaron y al final me dijeron, ¿quiere hacer la oración? Y yo, ¿oración de qué? ¿Para qué? Realmente, para que aceptes a Cristo. Y yo, no, voy a pensarlo después, con una desfachatez super que era como para que Dios dijera. Pero no era el momento. Pero no era el momento. No era el día. Dios escoge un día, Marta. Ese día lo escoge el Señor. Ese día ni siquiera nosotros mismos sabemos cuál es. Pero, si nosotros no tomamos esa decisión ese día, el que escogió el Señor, entonces vamos a estar en serios problemas. Pero Dios es tan maravilloso, la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Es correcto, Rupeir. Entonces él tuvo bastante paciencia conmigo. Ahí está también mi chiquitín, cuando estaba chiquitín. En esta búsqueda, en este orgullo, yo llegué a caer en cosas peligrosas, Rupert. Empecé a creer que tenía derecho a tener todo aquello que yo quería, todo aquello sin importar qué. Y llegué al grado de jugar un poquito con las energías, bueno, tal vez no tan poquito, de tener mentoras que se autodenominaban brujitas blancas, jugando con adivinación, iba por una carrera bastante peligrosa. Cosas muy peligrosas. Muy peligrosas, en el momento no lo sabía, en el momento yo simplemente me sentía todavía mejor y más empoderada, me fascinaba ver cómo las cosas salían cuando yo quería, pero la frustración de cuando no salían era increíble, porque yo creía que tenía ese derecho a tenerlo, todo aquello que yo quería. En esto decidí que quería algo muy específico, muy puntual, que no había forma de lograrlo, que no lograba por ninguna de esos métodos que estaba aprendiendo. Y conversando en ese tiempo tenía amistad, una amistad con una persona creyente, y en una conversación salió ese tema, y la respuesta de él fue, para eso necesitas hacerte cristiana. Y yo le dije, que tengo que hacer una oración. Y con la desfachatez le dije, perfecto, hago la oración tal día, a tal hora, en tal lugar. Ese día planeamos paseo, fuimos en el mejor de los pasajes a la orilla de la playa, a la hora que yo había definido. Nos sentamos y él hizo una oración. En ese momento movió sentimientos, pero ni siquiera entendí qué era lo que estaba haciendo. Terminando esto, me dice que el paso siguiente es ir a las células y discipularme. Me consigue o habla con la dueña de la casa para que me reciba,
Yo voy, me recibe bellísima, Silvita, me recibe toda linda, escucho la célula, no entendí absolutamente nada, pero las instrucciones eran, al terminar hablé con Rupert y le pide discipularse. Entonces fui y bien obediente, hablé con Rupert, le pedí discipularme y me dice, háblese con Silvia. Es que ese día yo hablé en alemán, por eso usted no entendió nada. Eso fue, Rupert, como chino yo creo, porque Sí. no entendía de qué se trataba. Y empiezo a ir a discipularme, empiezo a ir Sin a la haber célula. nacido de nuevo. Sin haber nacido de nuevo. Rupert. Bueno, yo creo que hay mucha gente que en una iglesia participa de diferentes maneras, inclusive hay gente que hasta va y se bautiza, pero en realidad no ha nacido de nuevo y creo que eso es muy peligroso. Generalmente hago esta pequeña acotación, Marta, porque es importante. Algunas personas van a una iglesia y se encuentran con alguien, ¿verdad? Que le llevan a una iglesia y se encuentran con alguien, con el pastor, y entonces le dice, quiero presentarle a la hermana tal o al hermano tal. Entonces, hola hermana, ¿cómo le va? Hola hermano. Entonces la persona dice, el pastor me dijo hermana. Entonces, hermano, hermana, ya estamos en lo mismo. Y no. O alguna persona simplemente es invitado a algo, pero no ha escuchado el plan de salvación, no ha escuchado. Nosotros debemos de dar el evangelio completo, o sea, diciendo cuál es la consecuencia del pecado, hablando también del amor de Dios, pero mostrando a las personas la importancia tremenda de abrirle la puerta del corazón a Cristo, renunciando al pecado. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vos fuiste, llegaste a la célula, no entendiste nada, pero voy a hacer la oración y voy a discipularme. Exactamente, o sea, estaba siguiendo pasos para poder, ni siquiera mi objetivo no era ser cristiana, mi objetivo era lograr aquello que yo estaba decidida a hacer. Claro. Entonces sí seguí religiosamente yendo y muy puntual, iba a las células, no entendía nada. Más de una vez algo que entendía me hacía sentir horrible porque me hacía ver mi condición. En ese momento, Rupert, ni siquiera tenía noción de pecado. Cuando yo estaba pequeña, yo le pregunté un día a papi qué significaba pecado y me dijo, no te preocupes, vos no tenés pecados. Y desde entonces yo dije, bueno, ese tema de pecado no es un asunto mío. ¿Qué influencia tienen los papás, verdad? ¿Qué cuidado debemos de tener? Entonces empiezo a ir, empiezo a discipularme, recuerdo algunas cosas que tengo que pedirle. Bueno, ya hablé con mis discípulas en ese momento porque el orgullo era que, bueno, dije cosas en la mesa de discipulado de extremo orgullo. Sin embargo, con la paciencia que siempre ha tenido Silvita, con ella ha tenido paciencia con todo el mundo. Ella ahí estuvo, yo estoy casi segura de que ahí ella ahí está Silvia con ese galán. Silvia con un galán ahí. Ahí está. Ahí está Eduardo. Que los tuvimos también con el testimonio. Sí, con esa paciencia que tenía Silvita, ella llegaba, me hablaba, me contestaba las preguntas si tenía. Yo de verdad que no entendía lo que me estaban hablando, además de que el discipulado lo cogí ya cuando estaban terminando el primer estudio, entonces tampoco como que entendía gran cosa. Y en esa paciencia de Silvita un día me entrega o me dice que tenía un video de un evento al que ellos habían ido y que si quería verlo, yo le dije, sí, muchas gracias, lo cogí, lo metí ahí en un rincón y me olvidé del video. Un día encontré ese video y se lo iba a devolver, pero cuando… Dijiste, qué pena devolverlo y sin verlo. Exactamente. Y entonces lo cogí, lo puse, no soportaba yo la música cristiana y era un concierto de música cristiana. Entonces empecé a saltar de canción en canción. A la mitad había una prédica. Y las prédicas, a pesar de que entendía poco y a pesar de que me movía mucho y que ¿Te gustaba escucharla? Me gustaba. Entonces me detuve a escucharla. Y cuando el señor que estaba predicando va a terminar, dice, nombra Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En ese momento me entró un susto, no sé, algo que yo dije, uy, ¿y si él no ha entrado? ¿Y si todo lo que estoy viviendo hasta ahora es porque él no ha entrado? Y cuando me di cuenta estaba de rodillas rogándole a él que entrara, si es que no había entrado, porque yo tenía todavía mis dudas, y estaba de rodillas y en ese momento definitivamente fue la conversión, fue el día que él había escogido. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice la Biblia, oh profundidad de las riquezas de Dios, cuán insondables son sus caminos. Marta, nosotros no tenemos ni idea de qué se va a tomar Dios para que una persona venga a sus pies. Por eso es que estamos muy agradecidos con Dios, con nuestra iglesia, por la oportunidad que nos está dando de llegar a diferentes hogares, a diferentes personas, y yo me declaro neófito en todo esto del internet, ¿verdad? A pesar de durante muchos años haber sido un comunicador de la radio y la televisión, pero me sorprende, ahora podemos tener la primer predicación que dimos en estas transmisiones ahí en nuestra página para que la gente la accese. Gente que nos llama de lugares que ni nos imaginábamos que están viendo las predicaciones. Vea cómo es Dios. Ese día, no sé si era una noche, mañana o tarde, estabas ahí, de repente pones el video, empiezas a saltar y aparece la predicación, te captura lo que Dios está hablando a tu corazón, porque recuerden que hay un día que Dios escoge para que la persona se convierta. La Biblia dice, este es el tiempo, hoy es el día de salvación, este es el tiempo de salvación. Bueno, para Marta era ese día que estaba viendo ese video, escuchando esa predicación, y trajo Dios a tu corazón esa pregunta que toda persona, aún una persona que naciera en un hogar cristiano, debe hacerse: ¿estará realmente Dios en mi corazón? Y eso fue precioso porque, bueno, ¿cuánto tenés ya de nacida de nuevo? Rupert, yo me convertí un miércoles en la noche de junio, pero no tengo la fecha. Yo creo que como en junio. Ah, mira, está de cumpleaños. El 2010. Estoy cumpliendo en este mes, estoy cumpliendo 10 años. Qué maravilla. La fecha exacta no la tengo, pero sí fue en junio del 2010. ¿Y Entonces, qué ha pasado, Marta, en estos 10 años? Porque sabemos, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios no solamente nos rescata del fango, de esa vida sin sentido, sino que empieza a darnos cosas preciosas y maravillosas que no tienen precio. Sí, Rupert. Bueno, una de las cosas bellas son las amistades. Aquí tengo a Joanita, que ha sido mi condiscípula desde que me convertí. Estuvimos juntas con Silvita, después usted nos llamó a discipularnos con usted directamente, prácticamente juntas. Por cierto, un saludo a Joa, que ella trabaja en el hospital. Oramos por todos los creyentes, pero oramos mucho por ella, porque bueno, está expuesta en un hospital. Sabemos que hay una exposición, sobre todo por la situación que estamos viviendo con el coronavirus, pero estamos orando por ella, y que pretende presentarnos un pequeño, ¿qué diríamos? Una encuesta, un informe, no del coronavirus, sino de algo que nos dimos cuenta, que en este tiempo que los niños están en casa y no van a las escuelas, han aumentado los casos de niños con quemaduras y niños intoxicados. Entonces, pues vamos a estar esperando ese reporte de la enfermera en jefe para nosotros, Joana. Bueno, entonces se empezaron discipulándose, vos empezaste a discipularte también, empezaste a crecer. Empecé a crecer. Una de las cosas bellas es el haber traído a alguna gente a los pies de Cristo, el poder hablar de Él. 2 de mis hermanos han partido, y cuando yo vine a los pies de Cristo ya uno había partido, pero fue maravilloso hablando con el otro hermano, cómo él me cuenta que efectivamente él había recibido a Cristo. Entonces fue una paz increíble. Yo, como 7 años después de que él partió, fue que me convertí y todavía lo lloraba. Pero el saber
que la recibió y que lo voy a encontrar cuando yo parta también, fue una paz increíble. Claro, claro. Este hermano, el segundo que partió, ya yo era conversa, y también Dios me dio la oportunidad de traerlo, de ser la intermediaria para que él viniera a los pies de Cristo. Entonces es maravilloso saber que sí, ya partieron, pero partieron y los vuelvo a encontrar. También mi otro hermano, el hijo de mami también, también ya recibió a Cristo. Entonces es bello saber eso. Sigo orando por el resto de mi familia, que claro somos que un montón, pero sigo orando y con toda la fe de que todos ellos van a venir a los pies de Cristo. Muchas de las veces que tengo dudas con todo el historial, fueron 45 años de negar rotundamente a Cristo. Entonces a veces entran dudas, cada vez menos, en donde la respuesta que me doy a mí misma es, vea las maravillas que ha hecho Dios en su vida. El poder acompañar a una amiga a recibir a su hijo, el ver la vida renovarse, el tener las amistades, como decía, el hijo que tengo, esa para mí es la mejor muestra, como decía, un chiquilín creado por solo mamá y además una mamá inestable emocionalmente, verlo hoy hecho un profesional responsable, amoroso, colaborador. Esos cambios de esa magnitud solo Dios los puede hacer. El tener la bendición de no solo discipularme, sino también discipular. Claro. A Yulita, que es mi discípula, verla crecer, verla cómo ella pregunta, ver cómo ella se interesa, cómo está leyendo, cómo a pesar de su falta de tiempo, porque ella tiene poco tiempo, vive lejos, el viaje, todo eso, ella sigue leyendo, sigue orando, sigue creciendo, sigue interesadísima con esto del coronavirus. Ella fue la que me buscó para pedirme para que viéramos de qué forma se podía seguir discipulando. Es hermoso ver esa y como decía, bueno, mi hijo ya ha hecho todo un profesional. Entonces, esa es parte de las cosas claro, que ha estado haciendo Dios. Dios está haciendo y estoy seguro que seguirá haciendo, Marta. Rupert, sí, y de las cosas que me ha hecho crecer montones en estos tiempos, sobre todo, es toda la parte del texto, de las células, de las transmisiones, como se ha dicho. Yo estoy aquí los miércoles y los sábados apoyando, pero no solo estoy apoyando miércoles y sábados, sino que también tenemos cosas que preparar, tenemos cosas que hacer. Prácticamente todos los días estamos haciendo alguna cosa para la célula que sigue. Y eso ha hecho que para mí, me ha hecho de las cosas que yo le pedí a Dios y que me ha costado mucho, es el vivir velando, el estar clara, el estar pendiente, porque ya yo sé que voy para el cielo y sé que no importa lo que haga, voy para el cielo y que eso es el destino que tengo sí o sí. Pero sí quiero como no solo ir para el cielo, quiero que mi testimonio llegue a muchos, ser diferente, reflejar a ese Cristo que cuando uno peca, ese Cristo se hace chiquitico y deja de reflejarse. Entonces para mí esa añoranza de vivir velando era muy importante y estas transmisiones hacen que yo tenga que estar velando, que tenga que estarme limpiando, porque cada vez que me siento a hacer algo para la célula, tengo que limpiarme antes. Tenés que orar, tenés que leer, sí, porque la gente podría caer en el error, Marta, de ponerse a hacer cosas. Nosotros no debemos de estar ocupados. Nosotros debemos de estar entregados. Y la entrega viene a través de la oración, a través de la lectura, a través de la memorización, a través de la predicación, de hablarle a otros de Cristo. Exacto. Pero por supuesto que si nosotros pues queremos de alguna manera mostrar el don de servicio, pues tenemos que limpiarnos y prepararnos para que ese servicio llegue de la manera correcta. Exacto, Rupert. Y, por ejemplo, ¿cómo va uno a ir a hablar
con alguien con el que le acaba de pegar una gritada, que yo, esa es mi antigua naturaleza, es enojona. Entonces, si yo me enojo con alguien, le grito y después, acto seguido, voy a ir a hablar de Cristo, está realmente difícil. Entonces, estas células han permitido que yo me mantenga en esa oración, en esa frecuencia, claro, en ese estarle entregando todo a Él para que Él vaya transformándome. Muy bien. ¿Quién era ese que salió ahí? Marta, qué privilegio tenerte esta noche aquí sentada, porque como lo decís, venís a nuestra casa, te apreciamos mucho. Mi esposa Maylin te aprecia mucho también, mis hijos. Hasta quiero confesarles, Marta fue niñera por un tiempo de taco. En fin, te agradecemos mucho y nos alegró, estoy seguro que como a mí, a mucha gente que está en casa, fue de edificación este testimonio que nos ha dado y lo precioso es saber que Dios no se ha detenido ni se va a detener. Y como siempre hemos dicho, lo mejor está por venir. Y la Biblia dice que nuestra vida va como la luz de la aurora en aumento. Y estoy seguro que cuando nosotros simplemente decidimos ser fieles al Señor, Dios nos va a llevar a más y nos va a llevar a más y nos va a llevar a más, siempre. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer y más bien gracias por la oportunidad. El pasaje que comentaba ahora Marta, Apocalipsis 3:20, es prácticamente el núcleo de la predicación de esta noche, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tenemos una canción preciosa que encontramos. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a